Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INITELUNI le da la bienvenida a esta videoconferencia llamado Seguridad de la Información en tiempo de coronavirus. Esta videoconferencia estará a cargo de la ingeniera Evelyn González Zúñiga. A continuación, su hoja de vida. Magíster en Dirección de Estrategias de TIC, Convención en Telecomunicaciones. Ingeniera de Sistemas de la Universidad Católica de Santa María. Experiencia de 12 años en la gestión de la área de TIC, seguridad de la información, gestión de riesgo, continuidad de negocios y auditoría. Amplio conocimiento en la Ley de Protección de Datos Personales. Certificada en CISM, ISO 7001 LA, ISFB, ISO 27002 y TIL 2011 F. Actualmente labora en la empresa de telecomunicaciones en el área de auditoría interna. Le recordamos que 10 minutos antes de finalizar, se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejar en los comentarios. Ingeniera, ya puede iniciar su presentación. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Gracias por participar de este webinar. En primer lugar, saludarlos a todos ustedes y esperar que estén bien de salud. Bien, el nombre de este webinar, Seguridad de la Información en tiempos de coronavirus. Como sabemos, a pesar de que estemos en esta coyuntura, pues obviamente los trabajos de seguridad de la información no se van a detener. Entonces, la intención de este webinar es, en primer lugar, conocer un poquito de lo que es seguridad de la información para los que no tengan los conceptos. Y, en segundo lugar, ahondar un poco más, pues, obviamente, el tema de seguridad de la información en tiempos de coronavirus. Así que los 4 puntos que vamos a tomar el día de hoy están referidos a, en principio, qué cosa es la seguridad de la información, qué cosa es la seguridad en tiempos de COVID y cuáles son nuestros riesgos de seguridad, y finalmente unas conclusiones, y luego pasaremos con las preguntas. Siempre cuando empiezo este tipo de webinars, me gusta comenzar con esta lámina, porque nos da datos muy interesantes, ¿no? Nos dice, cada día se hackean 30.000 webs. Y nos dice también, durante 8 años, la contraseña de los computadores de los misiles de Estados Unidos era 00000. Y entonces me llega la siguiente reflexión, ¿no? Si yo pienso, a ver, cada día se hackean tantas webs, pero ¿quién estará detrás de este hackeo? ¿No? ¿Quiénes estarán detrás de este ataque? ¿Serán personas que están vestidas, por ejemplo, yo me los imagino, ¿no? Así vestidos de negro, con sus capuchas, con todo el tiempo sentados al frente de la computadora y tratando de cualquier manera intentar a las páginas, intentar entrar a las páginas web, intentar entrar a los sistemas, ¿no? Entonces yo me imagino a alguien así, ¿no? Pero luego vemos la reflexión que está al otro lado, el dato que está al otro lado, y vemos que la contraseña de algo tan delicado como son unos misiles, las computadoras que van a manejar estos misiles, era 00000, ¿no? Entonces, eh, me pongo a pensar y digo, de pronto que la persona que está detrás de, por ejemplo, un hackeo, no necesariamente va a ser una persona experta, sino puede ser un usuario que tiene poco conocimiento en temas de seguridad, en temas de tecnología, probablemente un usuario final, pero que simplemente por un descuido olvida, por ejemplo, cambiar una contraseña o deja una contraseña en un post-it, ¿no? Entonces, nos lleva a reflexionar estos datos, nos lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Que normalmente, o muchas veces, las personas somos el eslabón más débil dentro de la cadena de seguridad. Porque nos podemos poner muchas cosas, ¿no? Podemos poner en nuestra organización, podemos poner firewalls, podemos poner detección de intrusos, podemos poner antivirus, anti-malware, podemos tener la mejor herramienta para DLP, podemos tener cualquier tipo de herramienta tecnológica,
pero si es que nosotros no concientizamos y no capacitamos a nuestros usuarios finales, pues finalmente las personas podrían ser el eslabón más débil de la seguridad, ¿no? Entonces, un poquito quería presentarles esta reflexión. Y bueno, también otra reflexión que a veces me asusta también, ¿no? Porque nos dice, más del 80% de los emails son spam. ¿Qué quiere decir esto? Que a nuestro usuario final, de 10 mensajes que les llega, 8 son spam. Entonces, la probabilidad de que un usuario abra un correo de estos es bastante alta, ¿no? O sea, es extremadamente alta. Y otra vez vuelvo a recalcar pues, el tema de la concientización y de la capacitación que les podemos dar a nuestros usuarios. Otra reflexión nos dice, ¿no? La nube no es 100% segura. De hecho, solo propicia nuevas brechas de seguridad. Y entonces nosotros tratamos de poner más cosas en la nube, tratamos de hacer las cosas, tratamos de llevar, por ejemplo, toda la nube, pero de repente no sabemos en dónde está realmente nuestra información, ¿no? A dónde la estamos subiendo, si tiene copias de seguridad, si alguien más puede ver nuestra información. Entonces, vemos que también la tecnología, como puede ser un gran aliado, pues también abre puertas a muchas brechas de seguridad que pueda haber en nuestro sistema, ¿no? Entonces, eran un poquito las reflexiones con las cuales quería iniciar este webinar. La intención es que ustedes se queden con las ganas de seguir aprendiendo, si es que todavía no saben nada de seguridad de la información, y si es que sí tienen algunos conceptos o conocimientos, que ustedes lo implementen en sus organizaciones, ¿no? Si es que son profesionales que trabajan en una organización, sea grande, pequeña, mediana, que tengan o no tengan un área de seguridad de la información, es muy importante todos estos temas porque vemos de que no solamente se trata de implementar seguridad de la información como un tema tecnológico, sino que muchas veces va mucho más allá, es un tema transversal a la organización y no es solamente tecnológico, ¿no? Debemos de romper un poco ese mito. Entonces, ¿qué cosa es seguridad de la información? Y para esto, nosotros nos podemos basar en diferentes marcos, diferentes frames. A mí en lo particular me gusta mucho utilizar lo que es las ISOs. Yo me siento bastante cómodo utilizando las ISOs. Siento que las ISOs recogen muchos aspectos relacionados, en este caso la ISO específica de seguridad de la información, que es la 27001, recoge muchos de los aspectos necesarios para que nosotros podamos implementar temas de seguridad de la información dentro de la organización, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero compartir es esto. Siempre debemos de alinearnos a algún frame, puede ser COVID, puede ser las ISOs, puede ser Magerit. Hay muchísimas frames en el mercado, ¿no? Pero siempre, bueno, por ejemplo, a mí en lo particular me gusta mucho trabajar con lo que es la ISO 27000, ¿no? Entonces, la ISO 27000 nos da el primer concepto de seguridad. Este es el concepto base, es el concepto fundamental de lo que es la seguridad de la información. Nos dice que la seguridad de la información es salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Obviamente, ¿de qué? De la información, ¿no? Pero entonces, si entramos un poquito más al detalle de qué significan cada uno de estos tres conceptos, prefiero hacerlo con un ejemplo para que todos lo podamos entender. Y entonces, confidencialidad, este es el pilar de seguridad de la información, que por ejemplo podría ser una contraseña, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente las personas que deberían de tener acceso a la información, pues se les brinda este acceso, este privilegio de acceso, y van a poder acceder, ¿no? Esa es la confidencialidad. Entonces, significa que personas no autorizadas no deberían de tener acceso a la información. Y la integridad, podríamos poner un ejemplo un poco más sencillo, por ejemplo, un libro, ¿no? Si es que a un libro le falta una página o a un informe le falta una página, podemos decir que este concepto de integridad se rompe, ¿no? Este informe ya no es íntegro porque le falta una página. Y bueno, la disponibilidad es que nuestro servicio o nuestro activo siempre esté disponible para lo que se necesite y en el momento que se necesite y por las personas autorizadas a acceder a la información, ¿sí? Entonces, estos son los tres pilares básicos de seguridad. Obviamente en el curso vamos a ahondar bastante en estos conceptos y vamos a ver
en qué nos sirve, qué cosas podemos hacer con estos conceptos para la aplicación diaria de la seguridad de la información. Pero básicamente es eso, ¿no? Salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, si revisamos un poquito nuestra guía de tiempo, ¿no? Nuestro timeline de la ISO 27001, vemos que nace en 1995 con lo que era la British Standard 7799 en su versión 1. Luego en el 98 pasa a ser ya la versión 2 de este mismo estándar. En el 2002 se hace una actualización de la 7791 en el primer apartado. Y recién en el 2005 nace lo que nosotros conocemos ahora como la ISO 27001, en este caso la versión 2005. Ojo que aquí tenemos que diferenciar un tema. Por un lado tenemos las ISOs y por otro lado tenemos lo que vendrían a ser las normas técnicas peruanas, ¿no? Las NTPs. Para lo que son las normas técnicas peruanas, como sabemos, no solamente obviamente las de seguridad, sino todas las normas técnicas peruanas, el encargado de darlas es el Instituto Nacional de Calidad, el INACAL. Antes de esto era Indecopi, pero ahora es el INACAL, que con sus diferentes grupos, ¿no? Tiene diferentes subgrupos de trabajo. Lo que se hace es traducir estas ISOs, porque obviamente vienen en el idioma en inglés, vienen en inglés, entonces lo que se hacen es traducir y no dejar obviamente una traducción literal, porque sabemos pues que muchas veces las palabras en inglés, la traducción literal pues no tiene el mismo significado para nosotros, ¿no? Entonces lo que se busca es utilizar palabras que sean comúnmente utilizadas en nuestro idioma y que sean comúnmente utilizadas en las organizaciones donde se va a implementar la seguridad de la información. Entonces, estos comités son muy importantes. He tenido la oportunidad de participar en este comité para lo que es la 27001 y la 27002, y es un trabajo bastante arduo el de tener que transcribir toda esta ISO, pero es necesario, ¿no? Es necesario porque obviamente nosotros nos guiamos de las NTPs aquí en Perú, ¿no? Y bueno, con temas de certificación, sabemos también que la ISO 27001 sí es certificable, ¿no? Quiere decir que las organizaciones acuden a un ente certificador, que en este caso lo que hace es hacer una auditoría de certificación a un proceso en específico, teniendo como guía obviamente la ISO 27001, ¿no? En base a la ISO 27001, y obviamente si es que esta auditoría sale bien, pues la empresa se certifica, ¿no? Ese es el fin, que las empresas se puedan certificar en lo que es ISO 27001. Y ahora obviamente esto es bastante ventaja pues, para cualquier organización, ¿no? O sea, si nosotros simplemente lo ponemos como una ventaja competitiva, que mi organización ha sido certificada en un proceso de seguridad de información, y más en este tiempo, ¿no? Donde la información pues, es realmente uno de los activos más importantes de nuestra compañía, junto con las personas, ¿no? Venimos a ser los activos más importantes de la compañía, ¿sí? Entonces, en el 2007 se hizo una nueva actualización de la 27001, y la versión que nosotros tenemos actualmente es ya la del 2013. Bueno, está tomando, por lo visto, un poco de tiempo en que suelten una nueva actualización, pero bueno, de momento la 2013 está trabajando muy bien, ha comprendido, por ejemplo, ya temas de ley de protección de datos, temas de continuidad, ¿no? Que de pronto no los veíamos en las versiones anteriores, o que si los veíamos, pues no estaban tan explícitos, ¿no? El tema de criptografía, diferentes controles. Otro dato que a mí que les quiero dar sobre la 27001, como sabemos, y hemos tenido la oportunidad de revisarlas, obviamente es una ISO que tiene todos los numerales, tal cual todas las ISOs lo tienen, ¿no? Como por ejemplo podría tener la ISO 9001, y se diferencia en que, por ejemplo, el anexo A de la ISO 27001 pasa a ser luego la ISO 27002, en donde ya tiene un poco más bastante más explayada la información, y que básicamente son los controles, ¿no? Los controles de la ISO 27001 que se explayan
en la ISO 27002, la cual no es certificable, ¿sí? Nosotros solamente certificamos la 27001, la 27002 no se certifica. Pero obviamente nos sirve pues para poder implementar temas de seguridad de la información. Así como estas ISOs tenemos otras ISOs de la familia, ¿no? En particular, por ejemplo, a mí también me gusta trabajar bastante con la 27005, que está relacionada a temas de riesgos, ¿no? A temas de gestión de riesgos, nos da alcances de cómo implementar una metodología para gestión de riesgos, lo cual es muy importante porque la gestión de riesgos es uno de los puntos vitales de la seguridad de la información, ¿no? La seguridad de la información debe basarse en una gestión de riesgos. Obviamente todos estos temas los vamos a ver en el curso a detalle. Entonces, simplemente es para darles una introducción. Y entonces llegamos a este tema, el conocido PDCA, ¿no? Nuestro círculo de Deming, y vemos que ese es el corazón de nuestro sistema de gestión de seguridad. Está basado en 4 etapas. La primera etapa es el planeamiento, donde nosotros vamos a definir lo más importante para nuestro sistema, que es el alcance. Porque nosotros no podemos implementar seguridad de la información en toda la organización. Sería muy bonito, pero no, no se puede. En realidad hay muchos procesos que van a servir transversalmente, pero la seguridad de la información, pues el sistema al menos lo vamos a implementar de acuerdo a un alcance. Probablemente vamos a elegir el proceso más importante de nuestra compañía, ¿no? No esperemos tampoco elegir pues, un proceso de apoyo. Lo más interesante sería elegir el proceso donde tengamos la mayor cantidad de activos de información. También vamos a definir los roles y responsabilidades y vamos a elaborar un mapa de procesos en esta primera etapa, en el plan. Y en el DO lo que vamos a hacer es implementar lo que hemos planeado en la primera etapa, ¿no? Es bastante intuitivo, obviamente. En el DO lo que vamos a hacer es implementar todo lo que hemos definido en el plan. Ya vamos a ver temas de infraestructura, personal, operaciones, aplicaciones. En el check lo que hacemos es revisar, ¿no? Se lleva a cabo algunas auditorías para revisar que lo que se había planeado efectivamente se esté ejecutando, ¿no? Y finalmente, en la etapa de actuar, lo que vamos a hacer es mejorar el sistema, ¿no? Mejorar el sistema de acuerdo a las observaciones, hallazgos que podamos haber tenido en la tercera etapa. Y como sabemos, pues este es un sistema vivo, ¿no? Se vuelve a alimentar la primera etapa en el plan y vuelvo a realizar todas las etapas, ¿no? Es un círculo, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo, así que se vuelve a ejecutar todas y cada una de las etapas, ¿sí? Entonces, este tema también es interesante revisarlo. Y bueno, llegamos al tema de este webinar, ¿no? Que es seguridad de la información en tiempos de COVID. Esta coyuntura que nos ha traído, pero en primer punto, que quería llevar a la reflexión, ¿no? Nos dice la necesidad de acelerar los procesos de transformación digital. Y aquí no le ha sucedido. Yo recuerdo haber ido a la oficina el día viernes, ¿no? En la empresa donde yo laboro, donde yo trabajo. Yo fui el día viernes. Antes de esto, más que para comunicarme con la casa matriz de mi empresa, había usado, y esto alguna vez, un par de veces, aplicaciones como tipo Zoom, Teams, Google Meet, ¿no? Algún tipo de aplicaciones. La verdad es que, más que eso, eran o llamadas telefónicas y obviamente eran todas las reuniones eran pues presenciales, ¿no? El trabajo que se hacía era presencial. Entonces, de pronto, recibir una llamada el día domingo después del mensaje a la nación y decirnos, vayan a la oficina ahora mismo a recoger sus equipos y todo lo que puedan porque vamos a empezar a trabajar en casa. Y la verdad es que no lo creíamos, ¿no? Yo, la verdad, pasó el lunes, martes y no creía que estaba laborando en casa y que el trabajo era tal cual como estaba en la oficina, ¿no? De pronto, pues, ya no estaban mis compañeros, pero bueno, podía hacer pues las reuniones siempre por el Teams y podía utilizar el teléfono y podía mandar más mails y podía utilizar un poco más la tecnología de lo que antes lo utilizaba. Pero entonces me di cuenta que mi organización estaba medianamente, sí, bueno, probablemente sí estaba, pues, como es una empresa de telecomunicaciones, digamos que sí estaba preparada para este gran cambio, pero me pongo a pensar en muchas empresas en donde todos los procesos eran manuales.
¿Qué hicieron estas empresas? Bueno, las que han logrado sobrevivir, obviamente, ¿no? Porque hay muchas empresas pues, que lamentablemente pues, con este tema no han podido subsistir, pero ¿qué hicieron las empresas que sí han logrado sobrevivir? Han tenido que acelerar a pasos agigantados su proceso de transformación digital. Si es que ellos ya pensaban empezar a utilizar, por ejemplo, correos que ya no utilicen servidores y para ya no tener que utilizar, por ejemplo, una VPN, llevar toda su información a la nube, eh, simplificar procesos, pues lo hicieron de un día a otro, ¿no? O sea, no dejaron pasar mucho tiempo. Yo creo que habrán tomado entre unas 2 a 3 semanas para poder levantar todos sus procesos. Y los que no lo han hecho, pues lamentablemente se han quedado, ¿no? O sea, son empresas que lamentablemente se han quedado. Obviamente las empresas pues que han podido seguir, porque si estamos hablando de actividades donde son temas presenciales, por ejemplo, un restaurante, esas empresas pues no. Pero empresas que sí, tienen personal administrativo y que sí podían seguir, pues la aceleración de los procesos de transformación digital ha sido bastante agigantado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muchas veces se han perdido temas de seguridad de la información en el camino, ¿no? Si es que son empresas, incluso en empresas grandes, yo podría asegurar que temas de seguridad de la información han quedado sin protegerse, ¿no? Sin proteger, por ejemplo, la información, activos de información. Yo les pongo un caso, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, en una casa donde el esposo trabaja en una empresa y la esposa trabaja en la competencia? ¿Cómo hacemos en este caso? O sea, si es que, por ejemplo, tienen que hacer una reunión, ¿cómo se hace? Porque la otra persona va a escuchar toda la información y si es que la información es sensible, ¿qué sucede, no? O muchas veces tenemos hijos en casa y ya no hay más dispositivos, pues no, lamentablemente de un momento a otro pasó esto y ya no tengo más dispositivos. Y entonces el papá tiene que prestarle la computadora al hijo para que él pueda trabajar, para que él pueda hacer sus clases virtuales. Y el niño, pues obviamente en su inocencia, le borra todos los archivos de trabajo al padre, ¿no? Entonces, otra vez aquí existen, por ejemplo, planes de recuperación para la información, tengo un backup de esta información, ¿no? Entonces empiezan a salir nuevas situaciones que antes de la pandemia, pues, obviamente no las teníamos, pero para nada identificadas, ¿no? No teníamos para nada identificadas ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces, la continuidad en las operaciones debe necesariamente considerar la seguridad. Entonces, eso como reflexiones iniciales. Y entonces, ¿cuál es nuestra nueva normalidad? Escuchamos mucho esta palabra, ¿no? Nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad? He recogido 3 temas, 3 grandes temas que me parece interesantes comentarlos, ¿no? Y el primero es lo que ya les he estado comentando, el tema del teletrabajo y la teleeducación, que pues nos trae como brechas de seguridad, por ejemplo, que la información pueda estar expuesta, ¿no? Otro ejemplo pongo, puede ser un asesor de créditos. Entonces la información de la persona podría ser vulnerada, ¿no? Bueno, eso está también relacionado al tercer punto de privacidad de datos, pero la información puede ser vulnerada si es que yo no pongo los controles adecuados de seguridad de la información, si es que yo no concientizo a mis usuarios, no capacito a mis usuarios para que ellos puedan desenvolverse adecuadamente desde sus hogares, ¿no? Porque la intención es obviamente pues que la empresa no deje de funcionar, que no deje de trabajar. Entonces, si la opción es, si se opta por el teletrabajo, en el caso de los niños por la teleeducación, pues yo deberé de implementar controles adicionales que antes no los tenía pensados, que no los tenía mapeados, y debo de implementarlos. Y para esto, ¿qué cosa me va a ayudar? Obviamente hacer una gestión de riesgos, porque este escenario antes de la pandemia no lo tenía visualizado. Lo que me va a ayudar a hacer esto es una gestión de riesgos. Conectividad, vemos el tema de reuniones virtuales y otra vez, ¿no? O sea, usamos plataformas como el Zoom, como el Google Meet, de pronto, como el Teams, no sé, diferentes plataformas que existían, otras nuevas que han salido, pero ¿estas plataformas son seguras? Nosotros, como seguridad de la información, ¿podemos confiar al 100% en estas plataformas? ¿O de pronto es que tengo que hacerle una revisión a los parámetros, revisar, por ejemplo, temas de configuraciones, de contraseñas, saber quiénes pueden entrar? ¿Qué tal si simplemente si me permite enviar un link y varias personas
a ver, si es que un atacante simplemente me roba el link del directorio de la empresa, ¿no? Justo va a haber un directorio y el atacante logra tener este link y pues lo pone en Facebook Live, ¿no? Encima lo publica. ¿De quién va a ser la responsabilidad? Pues obviamente de nosotros como seguridad de la información, porque no hemos tomado todas las medidas necesarias, ¿no? Entonces son temas que hay que, hay que repasar, validar y sobre todo volver a analizar, ¿no? Y aquí hay un tema bastante importante, privacidad de datos. Yo les ponía el ejemplo hace un momento. ¿Qué sucede ahora? Nuestros datos están mucho más expuestos que antes. Tenemos obviamente lo que es la ley de protección de datos personales de por medio, ¿no? ¿Qué nos garantiza la ley de protección de datos personales? Que tenemos que salvaguardar la información de los usuarios. Ahora, esta ley se basa también bastante en lo que es la ISO 27001 para implementar su directiva de seguridad de información. Entonces, si nosotros implementamos la ISO 27001, vamos a tener cubiertas muchas partes de lo que es la ley de protección de datos personales. ¿Sí? Entonces, estos tres temas interesantes para nosotros poderlos revisar como encargados de seguridad de la información. Y llegamos a un punto bastante importante, que es los riesgos de seguridad de la información. Ojo que existen diferentes tipos de riesgos. Existen, por ejemplo, los riesgos operacionales, financieros, estratégicos, regulatorios, legales, ¿no? Hay una gran variedad de riesgos, pero uno de ellos son los riesgos de seguridad de la información. Entonces, estos riesgos son los riesgos específicos en donde las amenazas y las vulnerabilidades están más relacionadas o más orientadas a lo que son temas de seguridad de la información. Les pongo 3 ejemplos de amenazas. Obviamente existe pues un gran diccionario de amenazas. Si ustedes quieren validar, por ejemplo, Magritte trae muy buen diccionario de lo que son las amenazas, las vulnerabilidades. Pero bueno, les traigo 3 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, fuerza bruta. ¿Y por qué estos ejemplos? Porque probablemente pues estas amenazas podrían darse con mayor con mayor probabilidad ahora en esta coyuntura, ¿no? Fuerza bruta, ¿qué cosa es? Pues simplemente puede ser una persona o puede ser una aplicación que lo que hace es intentar averiguar la contraseña de una página, de un correo, de un sistema, y la manera en la que hace es empieza a probar cada uno de los números, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros siempre tenemos que darle la recomendación a nuestros usuarios de poner contraseñas que sean bastante complejas, ¿no? Que por ejemplo tengan números, caracteres, que tengan espacios, mayúsculas, minúsculas, no sé, y que mientras más larga sea la cadena de caracteres que nosotros obligamos al usuario a poner, pues va a ser más difícil que un atacante pueda descubrir la contraseña. Ahora, si es que el usuario pone la contraseña en un POSIT, ya, bueno, ya estamos complicados, ¿no? Pero bueno, al menos por este tiempo eso está un poco lejano, ¿no? Ya que normalmente ya la gente no está trabajando en oficinas. Pero que sí son temas que sí se ve bastante en realidad, ¿sí? Entonces, esta es una amenaza típica. Hablamos de phishing, que como sabemos es una amenaza de tipo de ingeniería social, que lo que hace es busca engañar al usuario que está desprevenido, ¿no? O sea, lo toma en un momento desprevenido y lo que busca es también acceder a los usuarios y contraseñas de este usuario, ¿no? de esta persona, mediante un engaño, ¿no? Por ejemplo, puede poner la página de un banco y se accede al bono que está dando el Estado, por favor haz clic aquí, pero para garantizar que el bono va a llegar a tu cuenta, deposítanos tal cantidad de dinero o simplemente danos la clave de tu cuenta del banco, ¿no? Y bueno, aunque cueste creerlo, pues mucha gente, yo creo que más que todo es porque los toman en un momento que están desprevenidos, ¿no? Muchas personas caen. Porque también hay phishings que son un poco más elaborados, ¿no? O sea, que de pronto ni siquiera uno que es especialista se da cuenta así a la primera. Sí es algo que nosotros debemos de, por ejemplo, siempre concientizar, comunicar y hacer que nuestros empleados tomen conciencia sobre estos temas, ¿no? Y bueno, el malware o virus,
Como sabemos también son aplicaciones que pueden llegar por correo electrónico, en un USB, y que lo que buscan es robar la información que el usuario tiene en su computadora. Entonces, es un pequeño ejemplo de algunas amenazas. Y vamos a los dos grandes riesgos que yo encuentro, por ejemplo, en este momento, en general, ¿no? No tanto relacionado al tema de seguridad de información, de coronavirus, pero sí son dos grandes de los riesgos que siempre están presentes en temas de seguridad de la información. Y el primero y el más importante es el tema de fuga de información, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la mayoría de empresas? Si es que se sienten identificados en su empresa, por favor, sigamos el curso y veamos de qué forma podemos ayudar. Porque ¿qué resulta? Que siempre vemos que la información de nuestros clientes está en bases que las venden, por ejemplo, en el mercado negro, ¿no? O sea, tú vas al mercado negro y pides, por favor, a ver, es como ir al mercado y pedir 1 kilo de papas y 1 kilo de zanahorias, igual, ¿no? Por favor, dame la base de datos de Claro, dame la base de datos de Movistar, dame la base de datos de Entel, y también de los bancos para llamar a ofrecerles tarjetas, y también de los seguros. ¿Cuántas veces no nos han llamado de algún seguro para darles información? Incluso los llaman por sus nombres, ¿no? O sea, no es que aleatoriamente escogen un teléfono para llamar, ¿no? Hasta les dicen su nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo se origina esto? Todo esto se origina dentro de la organización, obviamente, ¿no? Y el riesgo es fuga de información. ¿Cómo sale la información de mi organización? ¿Qué es lo que hago yo como seguridad de la información para evitar que la información salga? ¿Qué es lo que utilizo? Estoy utilizando, por ejemplo, herramientas de DLP para que cuando salga el usuario malintencionado quiera fugar información, el correo me avise, ¿no? Que está habiendo una fuga. Bloqueo mis accesos USB de la computadora, bloqueo las páginas de correos externos, bloqueo la salida de correos externos desde la aplicación en la nube, no lo sé. Diferentes puntos, ¿no? ¿Qué cosa hace la organización? Y finalmente concientiza y capacita a sus usuarios, y aún así, yendo un poco más lejos, le hace firmar cláusulas de confidencialidad a mis usuarios para que ellos, si es que en caso llegasen a fugar información, tengan algún tipo de responsabilidad sobre lo que han hecho. Yo, como encargado de seguridad de la información, hago todos estos temas. Bueno, si es que no los hacemos, es momento de plantear una revisión, de hacer una gestión de riesgos, ver dónde está mi información, porque ojo, lo que no se conoce, lo que no se sabe, no se puede gestionar. Entonces, yo no puedo pretender gestionar seguridad de la información si es que yo de antemano no conozco los riesgos. Y la única forma de conocer los riesgos es mediante una gestión de riesgos, ¿no? Esa es la única forma. ¿Y quién realiza la gestión de riesgos? La tienen que realizar los mismos empleados, o bueno, no sé, puede ser un externo, obviamente, pero con ayuda de los empleados, quienes conocen los procesos, ¿no? Porque es difícil que una persona completamente externa a una organización pueda realizar una gestión de riesgos, ¿no? Va a ser bastante complicado. Probablemente se va a hacer, pero va a tomar mucho más tiempo a que una persona que trabaja día a día con un proceso, pues nos diga probablemente cuáles son las fallas, ¿no?, que pueda tener este proceso. Y lo que busca no es tener un responsable, ¿no? O sea, no es decir, ya tú estás haciendo mal tu trabajo y por eso debo de despedirte. No, ¿no? O sea, eso no busca la gestión de riesgos. Eso también es un mito, ¿no? Los usuarios normalmente piensan que la gestión de riesgos, o que la auditoría, más todavía la auditoría, lo que busca es hallar culpables, y eso no es así, ¿no? Lo que busca es mejorar los procesos para que sean más seguros, para que el proceso funcione mejor, para que tenga más agilidad, ¿no? Entonces, ese vendría a ser uno de los grandes riesgos que nos presenta la seguridad de la información. Y otro dolor de cabeza es, y no me dejarán mentir, es el tema de gestión de accesos, ¿no? Muchas veces en temas de gestión de accesos no sabemos si los usuarios tienen acceso, si les han retirado, si siguen en la empresa y de pronto, perdón, ¿no? O sea, si es que la persona cesa de la empresa y sus usuarios siguen activos, y otra persona dentro de la empresa empieza a hacer operaciones, ¿no? Entonces,
aquí también hay que revisar bastante estos temas, ¿no? Esos son temas que normalmente y comúnmente nosotros como auditores pues también observamos en las organizaciones, ¿no? El tema de accesos. Así que son dos temas bastante importantes que hay que validar. Bueno, algunas recomendaciones de seguridad de la información en tiempos de COVID. La primera recomendación, protege la información sensible de todas maneras, y yo para poder proteger la información sensible, primero tengo que conocer qué información tengo, ¿sí? ¿Y cómo conozco la información? Pues mediante una clasificación de la información y mediante un etiquetado de la información. Entonces, primero conozco la información que existe en mi empresa, la clasifico, ¿no? Es decir, digo, esto es de tipo público, esto es de tipo privado, esto es de tipo interno, esto es de tipo confidencial, restringido, ultra secreto, top secret, no sé, ya. Una vez que yo la clasifico, luego la etiqueto, ¿no? El etiquetar ya es obviamente es el proceso de escribir pues en alguna parte de este archivo que la información es de tal o cual tipo de uso. Y recién yo puedo proteger la información, porque si no, no sabría qué información proteger, tampoco no puedo proteger toda la información, ¿sí? Configura las opciones de seguridad en aplicaciones colaborativas, ya lo hemos comentado, aplicaciones que hoy en día son más que necesarias, son parte del día a día de las personas. Debo de revisar siempre las opciones de seguridad que tengan, debo de configurarlas, revisarlas. Debo documentar las políticas de teletrabajo en caso existan. Si es que no existen, debo crearlas. Y no solamente estas políticas, sino todas las políticas que mi organización tenga, ¿no? Porque recordemos pues que la documentación es un requisito, por ejemplo, de la norma, ¿no? Entonces, la norma en principio nos va a decir que documentemos en principio nuestra política de seguridad de la información, que va a ser el paraguas, el marco de todas las políticas, y que documentemos las políticas y procedimientos asociados en general a lo que es seguridad de la información. Nos dice utiliza escritorios seguros en la nube, también, bueno, nos da una recomendación más. Que realicemos pruebas de ética al hacking y análisis de vulnerabilidades. Bueno, yendo un poco más allá en la parte tecnológica, porque recordemos que seguridad de la información no es un tema tecnológico, es un tema estratégico de la empresa, transversal, que no debe ser visto solamente desde un área de TI, ¿no? Sino al contrario, debe ser visto por todas y cada una de las áreas de las empresas, pero sí es necesario que, y sobre todo en este tiempo, se puedan realizar pues, pruebas de ética de hacking o análisis de vulnerabilidades. Genere procesos de formación y capacitación en temas de seguridad de la información, y bueno, este es un tema bastante importante, no me canso de repetirlo, la capacitación y la formación, las concientizaciones que nosotros podamos hacerle a nuestros usuarios, es un, ¿cómo les puedo decir? Es una diferencia total, ¿no? Entre un usuario capacitado y uno no capacitado, nunca concientizado, hace la diferencia en temas de seguridad de la información, hace la diferencia. Compruebe la seguridad y la configuración de herramientas, bueno, de todas las herramientas que se tenga, y realice un monitoreo de los usuarios que pueden tener un riesgo alto en el manejo de la información, ¿no? Por ejemplo, les ponía ese ejemplo de un padre y una madre que están en un mismo ambiente, ¿no? Bueno, pueden ser dos hermanos, no lo sé, y que trabajan en la competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos la información sensible, ¿no? La información riesgosa, separada, o cómo puedo hacer para que estas personas no divulguen la información, ¿no? Entonces, son algunas recomendaciones que se dan en estos tiempos. Y bueno, ya llegando un poquito a las conclusiones, mi primera conclusión para este webinar es que debemos de alinearnos a un marco de seguridad de la información. Es importante, el que ustedes quieran, el que ustedes gusten. Yo particularmente utilizo la 27001, me siento bastante cómoda con esta norma. Entonces, este curso está orientado a que ustedes puedan implementar seguridad de la información en sus organizaciones del tamaño que sean, y si es que son estudiantes, que les sirva también pues para, para realizar temas. Por ejemplo, mis tesis para mis grados han sido modelos de seguridad, ¿no? Modelos de auditoría y de seguridad de la información. Entonces, es bastante importante que nosotros podamos alinearnos a un marco. Y para poderme alinear, yo necesito conocer el marco, ¿sí? Necesito estudiarlo, porque no es difícil, es simplemente, obviamente es un texto que nosotros lo leemos,
pero la complejidad viene en la parte de ya implementarlo en la organización, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que este marco o que esto que nosotros vayamos a implementar no quede en papeles? O sea, ¿cómo hacerlo práctico, ¿no? Que no quede en papeles. Muchas veces vemos en empresas que se implementan metodologías, modelos, todo, y queda en papeles. Entonces el auditor va al año siguiente a realizar una revisión de los procesos y ve que está tal cual. O sea, el modelo que se implementó se quedó tal cual. La gestión de riesgos se quedó con los mismos riesgos, nadie validó, nadie hizo una actualización, nadie vio los controles, nada, ¿no? Se quedó tal cual. Solamente hicimos la tarea para el momento del examen, para el momento de la certificación, ¿no? Entonces, lo que buscamos en este curso es conocer la parte en principio teórica que es necesaria 100%, y después ver cómo se implementaría ya en una organización. Y si es que sus organizaciones ya cuentan con esto, pues simplemente es una base para poder también obtener uno como profesional, pues podría más adelante obtener una certificación, ¿no? Que también es importante. Privacidad de datos. Debemos de tener en cuenta la ley de protección de datos personales y hoy en día debemos de tenerla mucho más en cuenta, ¿no? Ya por lo que hemos comentado en este webinar. Gestión de riesgos, debo de realizar una nueva gestión de riesgos en este contexto porque les aseguro, porque es más, ni siquiera yo que, que me encargo de gestionar riesgos en una empresa regularmente grande, había considerado la pandemia como escenario. O sea, yo les puedo garantizar que en mi gestión de riesgos no había la pandemia, en ninguna parte no existía la pandemia. La pandemia no existía como escenario probable. Teníamos los terremotos, creo que hasta una lluvión aquí en Lima era más probable que una pandemia, ¿no? Entonces, como hemos escuchado, pues este tema tiene para rato, y es probable pues también de que debamos de realizar nuevamente una gestión de riesgos para ver algunos escenarios que antes pensábamos que eran muy remotos, pues volverlos a validar y ver si efectivamente siguen siendo remotos o si es que ya pues probablemente sí esté cambiando pues, ¿no? la situación. Entonces, mi recomendación es realizar una nueva gestión. Y bueno, también porque la ley, la norma no los dice, ¿no? La norma nos dice en uno de sus puntos que se debe realizar una gestión de riesgos una vez al año o cuando ocurran cambios significativos para la organización. Entonces, este definitivamente es un cambio significativo. Y bueno, otra conclusión a la que quería llegar es continuidad de negocios, seguridad de información. Incluyamos los temas de seguridad de negocios en los BCPs, en los planes de continuidad de negocios, si es que existen. Y si es que no existen, ¿no? Si es que nuestras empresas tampoco han considerado o no tienen un plan de continuidad de negocios, nosotros implementemos continuidad de negocios para seguridad de la información. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo debo ser consciente que las operaciones dentro de la organización deben de continuar, entonces yo debo de implementar seguridad de la información para que estas operaciones continúen de la manera más segura posible. Y bueno, aquí si es que ya tienen alguna duda o comentario, le doy pase al compañero para que pueda comentarnos. Sí, ingeniera, me espera un momentito, por favor. Ahí te vamos a hacer la pregunta un ratito.
Ingeniera, buenas noches. Antes de realizar la pregunta, ¿estarías, ingeniera, me contesta su teléfono, por favor? Un ratito. Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias por este espacio para poder revisar temas de seguridad de la información. Y bueno, si tienen alguna duda, los dejo aquí con el encargado. Gracias, buenas noches. Pues, muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias por su presentación. Y gracias a todos ustedes por participar. Que tengan ustedes muy buenas noches.